Hola a todos, ¿qué tal están? En el video de hoy les quiero compartir mi rutina completa de lavado de ropa. Por lo general realizo esta rutina los días sábados y domingos y cada día trato de lavar entre 3 y 4 cargas de ropas. Los sábados lavo la ropa más ligera y los domingos las toallas y sábanas, que depende cómo esté el clima, son las que paso por la secadora. Antes de iniciar el proceso de lavado, y creo que como casi todas las personas, lo primero que hago es clasificar la ropa por colores, nivel de suciedad y en ocasiones por tipo de tela. Reviso los bolsillos, cierro las cremalleras y viro la ropa al revés. Comienzo lavando la ropa más gruesa, esa que puede que se demore un poco más en secarse al aire libre. Y para aprovechar cada carga de ropa, si tengo que echar ropa delicada con ropa gruesa, utilizo estas bolsas, que a las malas y mirando diferentes videos rutinas de lavado, aprendí que eran súper importantes para el cuidado de la ropa en este tipo de lavadoras. Después que termino de clasificar toda la ropa, meto todo de nuevo en el cesto, en el orden en que voy a ir echando las cargas de ropas a la lavadora. Aquí quiero mostrarles otro tipo de bolsas que he comprado. Esta está diseñada para meter los sostenes o ajustadores, no sé cómo le llaman ustedes, pero también la ocupo para lavar cosas pequeñas tales como media, pañuelos o ropa interior, en el caso que tenga muy poca carga para lavar en ese instante. En cuanto a productos, soy bien básica. Utilizo el mismo detergente para todo tipo de ropa. Este es el detergente líquido que empleo. Se llama Dumox LR05, que suelo reenvasar en este otro recipiente, que me encanta porque cuenta con esta tapa que uso como medidor. Es bien concentrado y este bidón de 5 litros me dura aproximadamente entre 3 y 4 meses. Tiene un aroma bien suave, lo que me permite seleccionar el suavizante o perfume textil que desee aplicar sobre un tipo de ropa específico, porque no a todas las personas nos gustan los aromas ni tampoco nos hace bien. Es bajo en espuma, perfecto para el cuidado de nuestros equipos, porque no sé si sabías, pero el exceso de espuma evita que se lave bien la ropa, porque no permite que se frote, acción que se debe hacer para que la ropa se limpie. Además, mucha espuma en nuestros equipos hace que se genere moho y malos olores. También suelo utilizar un detergente en polvo que aquí no tengo para mostrarles, pero solo cuando voy a prelavar las sábanas, toallas y sobrecama. Sé que no es recomendable utilizar detergente en polvo porque deja como especie unos residuos en las tuberías y las termina dañando, pero aún traigo un poquito arraigado en mi mente que solo con el detergente en polvo me va a eliminar la suciedad más adherida en este tipo de prenda. Es por esta razón que utilizo solo la medida adecuada y muy pocas veces. No tengo un suavizante preferido, utilizo cualquiera, me gusta ir variando de vez en cuando. Tampoco es que utilice siempre suavizante, como pueden ver este pomo está vacío. Y en caso de encontrarme alguna mancha en alguna ropa, compro en ocasiones un producto que creo que es Vanish, les voy a dejar la foto por aquí porque no me acuerdo muy bien y el nombre también por acá abajo, que es el que he probado para algunos tipos de textiles y me ha resultado bastante efectivo, aunque en ocasiones utilizo otras técnicas caseras que depende de la mancha, busco en internet que es lo recomendable, pruebo y si funciona, perfecto. Así que por ese lado, en cuanto a desmanchador, tampoco tengo uno preferido. Como les dije antes, la cantidad de detergente que utilizo en cada carga de ropa es la que indica la etiqueta del producto. No lo diluyo en agua porque esa cantidad es la que está testeada en el producto que podemos utilizar en este tipo de equipos. Y en el caso del suavizante, sí suelo, utilizando esta tapa, echar en la gaveta dispensadora mitad agua y mitad suavizante. Así evito que queden residuos y me agiliza la limpieza.
Después de 3 o 4 puestas es que lavamos los pantalones de mezclillas o antes si noto alguna suciedad, y el modo de lavado que más utilizo es rápido 30 minutos, que con el tiempo aprendí y me servía para todo tipo de prendas y nivel de suciedad de nuestra ropa. Según leí, este tipo de telas se puede lavar a una temperatura de 40 grados, así que esa es la que voy a elegir hoy, y de centrifugado 800 RPM. Esta lavadora, antes de echar el agua, lo primero que hace es como pesar la ropa para determinar la cantidad a utilizar. Esto y otros detalles también te conté en ese video que te mencioné hace un ratito, que también se los voy a dejar como recomendado al final del video, donde les hablo sobre las funciones del equipo. Bueno, es sábado y no queda mucho de la despensa de la semana, así que aprovechando que estoy sola voy a poner a cocinar estos espaguetis que me los quiero comer con verdura y organizar un poco la cocina mientras se lava la primera carga de ropa. Me encanta este colador de silicona que nos dio una amiga, es bien práctico y lo mejor, fácil de guardar, no ocupa casi espacio. Ya salió la primera carga de ropa que voy a tender en los cordeles porque está haciendo un clima maravilloso. Tiempo que no plancho la ropa, trato de hacer esto que me están viendo, de sacudirla antes de tenderla para que se estire, y al momento de guardarla la doblo lo menos posible y si puedo la coloco directamente rápido en la percha para evitar que se hagan arrugas. Para la segunda carga, que incluye ropa delicada, elijo la opción delicada, siempre lavo con agua fría y centrifugo a 400 RPM. Ya se terminó de lavar la segunda carga, que es ropa negra, y me ven preparando este nuevo accesorio que me tiene hiper feliz porque es muy cómodo y práctico para colgar la ropa negra que antes tenía que poner al sol, sí o sí, porque mis cordeles están afuera.
Compré hace unas semanas y en serio es una de las mejores compras que he realizado, sobre todo si quiero dejar ropa secando de un día para otro. No me tengo que mover tanto, me lo puedo llevar a cualquier lado porque no pesa casi. Cuando lo quiero utilizar lo abro y listo, ya tengo mis cordeles, y cuando no, lo cierro y cabe en cualquier parte, no ocupa casi espacio. Lo mejor es que pones a secar cualquier cosa, grande, chiquita, y se seca súper bien. Sinceramente me tiene enamorada. Así que si lo ven por ahí, se los recomiendo muchísimo. Es un buen producto. Y ahora voy a poner a lavar la tercera carga de ropa del día, que es ropa mixta. Selecciono la opción de 30 minutos, agua fría, centrifugado 400 RPM porque no quiero que la ropa interior dé tantas vueltas. Y quiero enseñarles este truco que vi en otro canal para poner a secar tus guantes, por si eres como yo que tienes que ir al patio a tenderlos. Y bueno, para evitar salir, pues aquí tienes esta opción, colocas un palito en la parte de arriba y lo dejas en la llave del agua y después los retiras cuando esté seco. Y quiero mostrarles a Rondina, así le pusimos a nuestra aspiradora robot. La encendí para que recogiera estas migajas. Y por fin voy a poner a lavar la última carga de ropa del día, que son unas sábanas, y estas sí las voy a pasar por la secadora porque ya está cayendo la tarde y sé que no se van a secar al aire libre. I'm sorry I
para cerrar el día me pongo a coser una ropa. Hace rato tengo esta tarea que la he ido postergando y postergando. Mientras voy a ver una película que les recomiendo mucho. Esta está en Netflix. Y bueno, Rondina, aunque ustedes no la ven por ahí, aunque creo que sí, está trabajando mientras tanto. Les dije, mi rutina de lavado incluye los sábados y los domingos. Llegamos al siguiente día. Aquí estoy continuando con esta rutina y hoy solo puse a lavar el sobrecama. Este lo lavo 1 o 2 veces al mes, por eso pasa por todo el proceso: prelavado, lavado y secado. Ya falta poco para que termine y mientras esto está trabajando voy a subir para doblar la ropa que lavé en el día de ayer. Si eres detallista y viste el video donde organicé mi ropa en el closet por primera vez, te habrás dado cuenta que he hecho algunos cambios. Ya no cuelgo los pantalones en la zona que se había destinado para eso, sino que lo estoy doblando en otra parte. Desde entonces he movido muchas veces la ropa para ir probando cuál es la mejor manera que me conviene y hasta ahora voy probando esta y me está gustando. Los días que doblo ropa, reorganizo todas las zonas donde la guardo, porque de vez en cuando siempre vamos moviendo cosas y dejando un reguerito durante la semana. Bueno, ya terminó de lavarse la sobrecama, ya la doblé, no les grabé esa parte. Y lo que quiero mostrarles es que cada vez que termino de lavar, es decir, el sábado y el domingo, cuando termino mi rutina de lavado o cualquier otro día, realizo esta limpieza rápida y básica. En ocasiones limpio por fuera y la puerta interna con alcohol, pero la mayoría de los casos solo seco con un paño toda la lavadora, excepto el tambor nunca lo he secado. Y finalmente dejo todo abierto un día entero, y cuando uso la secadora prefiero dejarlo incluso 2 días abierto para asegurarme que se seque totalmente la lavadora. Y sobre todo la goma, me gusta limpiar muy bien la goma porque sí suele quedarse restos de pelucitas cuando secas, sobre todo cuando secas. Si no las retiro, cuando ponga a lavar posteriormente, pues esas pelucitas se van a pegar sobre la ropa. La rutina de limpieza más profunda la realizo cuando me notifica la aplicación móvil. Incluye solo un paso más, pero eso se los voy a compartir en otro video porque este ya llegó a su fin y me despido mostrándole estas bellezas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que tu like y comentario me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!